Hola, sean bienvenidos a La Rata en el Laberinto, programa desarrollado por la Uchuva Literaria y Jóvenes en Movimiento, con el apoyo de Nuestras Raíces, EIDARTES y en colaboración de la Red de Juventudes Territorio, Memoria y Paz. En este 11º capítulo de nuestro programa continuamos hablando del arte, pero específicamente del arte danzario, y es por ello que hoy tenemos un invitado muy especial, y es el maestro Hans Plata, autor del libro Ani Bailando de 2009, Danza Tradicional y Contemporánea, también de Rutas e Indagaciones para la Formación y Creación del año 2020, es doctor en Educación y Cultura de América Latina, magíster en Creación de Guiones Audiovisuales y docente y coordinador de la Universidad Distrital en la carrera de la licenciatura en Artes. Entonces, esperamos que disfruten de esta maravillosa entrevista. Agradecemos también al maestro Hans Plata por haber aceptado nuestra invitación y vamos a conocer un poco de su experiencia y de cómo la danza ha servido o ha sido puente para estos procesos de formación, de estos procesos de creación y también de transformación, tanto desde el ser como desde el territorio. Es para nosotros un honor y un gusto poder contar con las perspectivas sobre la importancia de tener el folclore y la tradición vigentes como una acción crítica del arte. Es importante allí entender el arte danzario como una acción viva que nos lleva por el campo de la memoria y desde allí a una apropiación de nuestra cultura. Nosotros compartimos el gusto por los libros con el maestro y él ha querido compartirnos un fragmento de su espacio Trayectos Folclóricos con Hipólito. Él, más allá de hablar un poco de quién es él, nos gustaría que ustedes lo vieran. Recordemos que Hipólito es un historiador por profesión, acérrimo seguidor del folclore coreográfico colombiano y el día de hoy nos va a compartir un fragmento del libro, del prólogo del libro, ¿no? Manual de Danzas de la Costa Pacífica de la maestra Delia Zapata Olivera. Mi nombre Hipólito Martínez, historiador por profesión, pero un acérrimo seguidor del folclore coreográfico colombiano. Aquí seguimos con el homenaje a nuestra reina de Lorica, Córdoba, a la niña Delia Zapata, como la llamaban sus amigos, y su manual de danzas folclóricas de la costa atlántica colombiana. Y Delia Zapata, más que mi madre, ese ser maravilloso que hacía que todos los lugares confluyeran en uno solo, donde no existía ni el tiempo, donde explotaban miriadas de luces de colores que me hacían sentir la presencia de Dios. Con este arrobo quiero permanecer en la contemplación de ese ser mágico. Palabras de Edelmira Maza Zapata, hija de la maestra, quien hace el preliminar de este texto. Hay que reconocer que gracias al cuidadoso trabajo de su hija Edelmira Maza Zapata podemos tener este exquisito texto en donde describen 10 danzas de la costa atlántica colombiana, entre el ritual, entre la fiesta y el carnaval. En el primer capítulo llamado Tradición, podemos encontrar claramente descritas las comunidades amerindias, mestizas y afrocolombianas que habitaron y habitan el lugar de donde se erigen nuestras danzas tradicionales colombianas. Al fondo escuchamos el bullerengue Ayeya, una exquisita pieza compuesta por el maestro Gilbert Martínez en conmemoración a todo ese legado dejado por la maestra Delia Zapata.
Al respecto del bullerengue, la maestra dice: originalmente era ejecutada solo por mujeres y se cree que es simbólica de la iniciación a la pubertad. Es una danza de las olas marinas, por eso se le asocia con Yemayá, diosa del mar, de la fertilidad, de la maternidad, la madre de todos los orichas en la cultura yoruba. Bueno, profe Gans, sé bienvenido a este espacio de La Rata en el Laberinto, un espacio de literatura, memoria y ciudad. Un gusto que nos estés acompañando en este espacio, en este viernes en la noche. Mil gracias por asumir esta invitación y pues nada, entonces pues para que entremos en materia, cuéntale un poco a los que nos están viendo en este momento quién eres tú, de dónde vienes y pues bueno, un poco quién es Hans Plata y el arte danzario, qué tiene que ver el arte danzario con Hans Plata. Gracias, Sebastián, por la invitación. Bueno, pues aquí estoy yo, que soy como un profesor ante todo. Siempre declaro que por encima de cualquier cosa yo lo que soy es profesor y me encanta hacerlo. Y en esa línea es que me he formado, en una línea de ser profesor de danza y específicamente de danza tradicional colombiana. Desde allí ha sido como las inquietudes y los lugares en donde me he situado para indagar y buscar, investigar y crear a partir de las tradiciones y de los cánones de la danza tradicional colombiana. Ese ha sido como mi perfil y ese ha sido mi afán con respecto a los espacios que tengo a mi cargo siempre, que han sido la formación de estudiantes inquietos por la danza tradicional colombiana. Ese ha sido como el lugar que me ha acogido y en el que yo me he desenvuelto y que lo hago con muchísimo gusto. Vale, profe. No, pues nuevamente como darte las gracias y qué chévere que estés acá en este espacio. Gracias por presentarte acá ante todos estos... son muchas personas las que no conocemos del arte danzario y qué rico tener un experto en esta materia. Y bueno, imagínate que a lo largo de estas semanitas hemos pues como estado muy pendiente ahí de tu programa de Hipólito, no recuerdo bien cómo dices, un historiador por profesión, pero un acérrimo seguidor del folclore. Pero así bien cachaquísimo, un acérrimo. Me encanta. Bueno, me gustaría un poco que nos cuentes acerca de este personaje. ¿Quién es Hipólito? ¿De dónde nace Hipólito? Y por qué esta idea de desarrollar pues un personaje para hablar de folclore colombiano. Pues mira, hay una cosa muy particular y ahora que nos han invadido las plataformas, porque siempre han estado, pero nosotros obligados, gracias, porque hay que dar las gracias al confinamiento, pues estas plataformas nos han brindado las posibilidades de llegar a todo el mundo desde diferentes lugares, y desde allí aparece Hipólito, porque Hipólito es ese personaje preocupado. Bueno, hemos estado en charlas con Hipólito y entonces yo le comentaba que cada vez que vamos a festivales de folclore o cada vez que yo veo grupos de danza veo las mismas danzas. Entonces a mí me generaba una inquietud alrededor de, ¿es que no hay más? O dónde se sitúa la gente para poder hacer sus montajes. Y pues Hans Plata específicamente tiene una línea de investigación alrededor de algo que él llama danza tradicional contemporánea, que es una exploración distinta de la danza tradicional, con base en la danza tradicional, pero busca otras líneas de investigación. En cambio, Hipólito es una persona acérrimamente sentada en el folclore coreográfico colombiano, que es distinto a la danza tradicional. Entonces, lo que él busca es específicamente presentar diferentes textos de diversos maestros que han trabajado alrededor de la danza folclórica colombiana y que desde allí han sistematizado diferentes secuencias coreográficas, por supuesto, sustentadas en el hecho folclórico y sustentadas en eso que llamamos nuestra tradición colombiana hecha movimiento. Y hay múltiples libros con múltiples danzas, con diferentes maneras de hacer, es decir, y también hay muchos investigadores que tienen diferentes versiones y diferentes posiciones de la misma danza, ¿sí? Lo que confirma que dentro de nuestra tradición no hay verdades absolutas. Entonces, Hipólito lo que pretende en estos primeros capítulos es dar a conocer
habrá mucha gente que no los conozca, como habrá gente que los conozca, dar a conocer diferentes pensadores, dijéramos, o diferentes investigadores o folcloristas que se han dedicado su vida tan completa a indagar y recorrer el país para sistematizar estas coreografías, que en algunos casos, no estoy generalizando, los grupos de danza lo único que hacen es repetirlos porque los aprenden de memoria las coreografías, pero no tienen ni idea que están bailando, ni qué suena, ni de quién originó esa coreografía, ni en qué libro se encuentra, ni cuáles son los antecedentes. Un poco la invitación que nos hace el historiador Hipólito es a leer, porque cada capítulo lo que hace es entregar un pequeño dulcecito de algún texto. ¿Sí? Él no da sino puntaditas para que la gente de pronto se anime a leer esos libros y desde allí puedan robustecer eso que llamamos el folclore coreográfico colombiano y que no está hecho solamente para 4 danzas, o sea, eso no son el bambuco, la cumbia, el chotis y bueno, no sé, el torbellino quizás es también lo que uno ve mucho en los festivales. Hay N cantidad de danzas que no se han desarrollado y entonces la gente lo que pretende es o volverlas más rápido o ponerle más encaje a la falda o hacer de eso un show y hay tantas danzas que podrían enriquecer los festivales, que podrían enriquecer los contextos pedagógicos y académicos que desconocemos. Entonces eso es lo que el Hipólito en tanto personaje está pretendiendo buscar, haciendo uso de estos canales en los cuales Hipólito y yo somos bastante arcaicos, no sabemos manejarlos muy bien, pero estamos indagando en eso. Y que también se convierta de alguna manera en un material pedagógico, en principio para mis clases, pero que pueden servir mucho para el resto del gremio, quizás. Varios compañeros, colegas de trabajo me han llamado y me han dicho que pues Hipólito se proyecta como un personaje muy interesante alrededor de eso que él mismo llama el folclore coreográfico colombiano. Claro que sí, o sea, estimadísimo, me parece muy interesante que hayas como asumido también el papel de un cachaco. Y me parece supremamente interesante porque, pues como es bien sabido, muchos de nosotros los rolos, pues no tenemos como ese sentido danzario. Bueno, es creído, también es como un imaginario colectivo de que los rolos no bailan y que solamente lo podemos hacer desde la comodidad de una mesa a hablarlo. Pero me parece también como muy interesante el lanzarse con el personaje. Y bueno, esta siguiente pregunta, frente a lo que nos has presentado, Hipólito, me llama mucho la atención entender también como esas diferentes transformaciones que pueden llegar a tener los términos dentro de la danza. Por ejemplo, tú hablabas acerca del término del bambuco. Bueno, Hipólito hablaba acerca del término del bambuco y de cómo esto tenía una ascendencia africana, como esto también hacía pues alusión a un territorio en específico. Y yo me hacía una pregunta a lo largo de todo esto es ¿cómo entender algo que a lo mejor es tan ajeno a nosotros como, no sé, la región de Bambuc en África? ¿Cómo entender algo que llega a nosotros? ¿Cómo llamarlo nuestro? ¿Eso no es nuestro? Porque esa es una pregunta que a lo largo de muchas experiencias se ha situado. ¿Esto sí es de acá? ¿Esto sí es colombiano? Pues mira, ¿qué pasa? Hipólito hace específicamente es leer lo que está en los libros. Él todavía no ha llegado a los capítulos donde toma una posición, dijéramos, al frente de estos conceptos. Por ahora está leyendo lo que dicen los maestros. Pero con respecto a tu pregunta y tomando como un lugar desde Hans, no podemos hablar de danza pura en nuestro contexto, porque nosotros siempre hemos sido una mezcla de cosas. Y por supuesto que nuestra danza sigue siendo nuestra en tanto la sigamos conservando. No conservándola como un objeto de museo que no se puede tocar, ni reflexionar frente a él, ni pensar frente a él, sino una conservación que da respuesta a las sociedades actuales. Por eso vemos nuevos bambucos, por eso desde la música, en principio que nos lleva una ventaja importante,
desde las músicas colombianas vemos nuevas apuestas para recrear esos bambucos, y ahora desde la danza estamos haciendo esas aproximaciones. Ya no estamos repitiendo el bambuco que está muy bien estructurado en antaño, de hecho así lo dice Hipólito, que lo que recrea es cómo se coqueteaba en la época. Ahora vemos unos bambucos más contemporáneos que recrean a los sujetos del aquí y el ahora, ¿sí? Y desde esa conservación, es decir, desde el contexto social que conserva sus tradiciones y las mantiene vivas, es que esas danzas son de nosotros. Por eso no podemos decirle a un estudiante que nunca ha tenido un acercamiento a la danza folclórica, haga este bambuco porque eso es parte de su identidad. Eso es una gran mentira. Porque a él no le pertenece ese bambuco porque no lo siente propio, no lo siente parte de su contexto. Pero si él crece y le hacemos entender que su familia viene con esas raíces y que él de alguna manera tiene impregnada en su piel y en su contexto expresivo corporal ese bambuco, muy seguramente lo va a interpretar a su manera, pero es su bambuco y desde allí es vigente y es propio. Vale, y me parece estupenda la respuesta que me das, porque hay una cosa que me llamó muchísimo la atención dentro de los 2 últimos capítulos de Hipólito, que era específicamente el término de conservar, de cómo se puede entender el término de conservar, teniendo en cuenta pues que Hipólito ahí cita a la maestra Delia, y también cómo conservar cuando hay tanta afluente, voy a tratar de decirlo con mis palabras o como lo entendí, cuando hay tanta cosa contemporánea, sí, como nuevas maneras de hacer lo que se hace y se deja de lado eso, la esencia, lo profundamente como importante. ¿Cómo sería? Y frente a ese término de conservar también, ¿cómo entender ese conservar? Claro, es que a ver, cuando uno tiene una cosa que aprecia mucho, uno la guarda con mucho cariño y obviamente ella se va transformando y a través del tiempo va cambiando, pero uno la sigue queriendo así, porque es parte de su esencia, es parte de su identidad. Así pasa con las danzas tradicionales colombianas. Si uno va a los lugares, a las regiones, a visitar a los portadores, allí siguen vigentes y se siguen conservando esas danzas, no haciéndolas como se hacían antes, sino como se hacen ahora, pero son sus danzas tradicionales los que los identifican como gente de esa región. ¿Cuál es el problema? Cuando las traemos al contexto pedagógico de la ciudad, en donde esas danzas sí forman parte identitaria de algún lugar de Colombia, pero no de los sujetos que habitan las escuelas en las ciudades, ¿sí? Específicamente, por ejemplo, en Bogotá. Entonces, va un profesor, revisa cómo es que se hace la tambora, digamos, en las riberas del Magdalena, y viene y les dice, mire, es que así se hace la tambora y ustedes tienen que bailarlas así. El problema es de metodología. El problema es cómo está llegando esa danza tradicional a los contextos de las escuelas, ¿sí? Porque entonces no podemos seguir en el mismo discurso de que apréndase esto porque es parte de nuestra identidad colombiana cuando el estudiante no ha tenido ese acercamiento. Por eso Hipólito presenta los textos, porque es que los textos no están hechos solo de planimetrías, están hechos de toda una base teórica que es previo a la planimetría, pero se ha entendido que la danza tradicional se limita única y específicamente a la coreografía que se ejecuta. Pero muchas veces uno habla con esos estudiantes que bailan y lo hacen técnicamente bien, bastante robóticos, muy elegantes y muy bien maquillados, pero si uno habla con ellos no tienen ni idea qué ritmo están bailando, por qué hacen esos pasos, simbólicamente esos pasos y esas figuras que quieren contar, ¿sí? ¿Cuál es el contexto dramatúrgico de esas planimetrías o de esas coreografías que fueron estructuradas hace muchos años por algunos maestros? O las nuevas coreografías. No se limita solamente a traer nuevas coreografías de otros lados para seguir aplicando las mismas metodologías. El problema es que a los maestros que hacemos danza tradicional nos toca cambiar el chip, porque a nosotros nos la enseñaron así, a punta de palo, y haga esa coreografía así porque es que no se puede cambiar. Pero ahora hemos entendido que la palabra tradición es una palabra que hace referencia al tránsito entre generación y generación, y en ese tránsito es sencillamente imposible que no sea permeado por todos los aspectos que van afectando hiperculturalmente a los sujetos. Entonces, desde esa tradición es que las danzas mutan y se apegan al contexto social.
Entonces habría que pensarse, Sebastián, en cuál es la metodología más apropiada para que mis estudiantes urbanos de ciudad que han crecido entre el cemento se apropien de eso que alguna vez sus papás, sus abuelos, ¿sí? Tuvieron contacto mucho más real y que sientan que eso está tatuado en el cuerpo. Por eso cuando estamos afuera del país o en el país mismo y suena un tambor, el cuerpo automáticamente empieza a moverse porque eso está allí registrado. El problema es que los nuevos cuerpos que habitan las escuelas no lo saben porque piensan que solamente es el contexto virtual y tecnológico el que los ha afectado. El cuento es los maestros de danza, cómo están trabajando la danza en la escuela. Bastante interpelante en este punto, profe. Yo creo que una cosa que me llama pues bastante la atención es frente al asunto de la apropiación, así como haciendo alusión a una cosa que me pasó recientemente, pues ya después de fallecida mi abuelita pude encontrar unos vestigios de ropa de ella que había utilizado para folclore. Ella en algún momento bailó folclore, tradición, bueno, no sé bien cómo fueron sus acercamientos. Y pude encontrar un traje, todas las piezas en aguas, el camisín que llevan por debajito de la camisa principal, una falda hermosísima. Yo creo que también hace parte, y dentro de lo que nos hablabas también, de cómo ha sido todo este proceso de lo virtual, la capacidad de ser muy autogestionado con el conocimiento, con preguntarse constantemente, porque la apropiación es eso, la apropiación siento yo que también es como hacerme una cantidad de preguntas que me lleven a responderme el por qué termino en todas estas afluencias de saberes, en todo este rescate. Bueno, profe, le tengo una pregunta que previamente no te la había mandado, porque esta sí la quiero coger a la mansalva, pero pues te voy a dar como un contexto. Previamente en La Rata en el Laberinto habíamos tratado temas como paz, territorio y memoria, que son unas temáticas vitales en este momento de nuestra historia colombiana, pues porque muchos docentes han querido hacer vista gorda de esto y siento de alguna manera que como jóvenes tenemos que focalizar la mirada en una paz que llega a nuestro territorio, una paz que hace constantemente memoria. La pregunta pues focal frente a esto y hacia la mansalva es cómo entender también todo esto que nos has presentado, Hipólito, desde estos tres términos de paz, territorio y memoria. ¿Cómo poderlo enfocar a estos tres términos? Y porque yo de alguna manera siento que están inmersos los tres y también es por eso el motivo de la invitación a este espacio, pero pues quiero saberlo de tus palabras, de tu voz. Mira, para Hans, no para Hipólito, hay una preocupación muy grande y es que la danza tradicional se ha situado en solo la representación. Yo entiendo que las industrias culturales nos piden eso y bueno, y es muy respetuoso y valioso el trabajo que hacen los compañeros que trabajan la danza para la escena, una escena que venda. Pero también habría que pensarse en qué lugar la danza tradicional se vuelve una danza crítica, una danza que políticamente asume una posición para presentar también en el escenario eso, nuestros problemas de violencia, de desarraigo, de desapego, de destierro. ¿Desde dónde la danza tradicional puede asumir una posición y decir, vamos a presentarle esto también a la gente? No de una manera de panfleto, no, sino desde el arte, como siempre se ha hecho. ¿Sí? ¿Por qué las otras técnicas de danza sí pueden apostarle a eso y nosotros nos quedamos en la fiestica y en la representación? Yo sé que desde allí nació la danza tradicional, desde la fiesta, y está directamente enraizada con la música. Algunos dicen que si no hay música tradicional, no hay danza tradicional. Pero también hay que pensarse en esos contextos de la conservación y de las nuevas culturas y de la danza y del contexto contemporáneo. Hablo de un contexto contemporáneo, no de una danza contemporánea. En esos contextos contemporáneos, ¿cuál es el lugar que asume la danza tradicional? En principio, Hipólito quiere presentar
cómo esas coreografías, que en algunas veces la gente las asume de manera ligera y solo las repite desde la forma, cómo esas coreografías, los maestros que las trabajaron, bien, mal, regular, si no tuviéramos eso, no tendríamos una base para la discusión. Son maestros que trabajaron muy juiciosamente y trabajan muy juiciosamente en sus publicaciones para poder sistematizar esas coreografías. Entonces, hay que entender por qué se armó esa coreografía de esa manera y qué quería el autor representar con esa coreografía. ¿Sí? Eso no pasa en la mayoría de los casos, en la mayoría de los grupos. Cuando uno les pregunta por qué, vuelvo y repito, esas coreografías, ellos no tienen ni idea por qué la hicieron, pero sí están preocupados por competir y aplastar al otro compañero. Entonces la danza tradicional, infortunadamente, se ha situado en un lugar de la competencia y no puede ubicarse ahí únicamente. Para los que quieren competir con la danza tradicional, perfecto, pero en los contextos de la escuela y de la formación no puede estar situada en la competencia, precisamente porque ella nace de eso, de la tradición y de la memoria, o se mantiene vigente en la memoria de los pueblos colombianos. Pero si se instala en la competencia, es una danza que pasa a ser una danza opresiva, una danza de cuerpos manipulados, porque lo único que me interesa es que reproduzcan figuras para verse espectaculares en el escenario y ganen dinero o ganen reconocimiento. Y desde allí pierde su lugar la danza tradicional como herencia y memoria. ¿Cuál es el problema? Que cuando está situada en la competencia, algunos la disfrazan de memoria y de rescatar tradición y de rescatar identidad cuando no está pasando eso. Entonces, para Hipólito es muy importante que la gente conozca autores distintos, o quizá ya los conozcan, pero conozcan sus publicaciones y las indaguen y entiendan el porqué de esas coreografías, que no nacen de la nada, ¿no? O sea, no es porque se les ocurrió vestirlos así, dar 3 vueltas, sino todos tienen un contexto histórico, narrativo, dramatúrgico, y terminan una planimetría que quiere contar eso, porque lo que estamos desde la teoría lo vuelven símbolos y códigos para volverlos movimientos. Eso es lo que pretende presentar Hipólito. Y a Hans también le preocupa que la danza tradicional no tenga un lugar político de crítica y de apuesta y de presentarle a la gente todo esto tan extraño que pasa en este país, para no ponerlo en otro lugar, ¿sí? Que la danza tradicional también permite hacer eso, ¿sí? Lo hace la literatura, lo hace la pintura, lo hace otras técnicas de danza, y nosotros nos quedamos en la misma fiestica, sin representarse. Entonces siempre nuestros campesinados están bien, siempre la gente afro ha estado divinamente. Eso es lo que uno ve en el espectáculo y no lo es tanto así. Bueno, mi profe, no. Pues yo creo que ese ha sido uno de los mayores aprendizajes que muchos de los que hemos tenido la fortuna y la posibilidad de estudiar contigo nos llevamos constantemente en nuestros espacios y procesos. No la representación por la representación o la representación por el show, sino creo que dentro de todos los espacios de danza que he podido participar y dentro de los 1001 espacios en los que he podido bailar, este es uno de los más importantes y vitales, poder entender el por qué se hacen las cosas y hacer las cosas también con una intención también crítica. Y ese es el valor también del arte, poderlo hacer desde un hacer un poco más crítico. Bueno, primero, pues nada, ya a este punto de nuestra conversación, darte las gracias por tu disposición, por tu tiempo, por también mostrarnos un poco también desde las perspectivas de Hipólito y de Hans. Y nada, me gustaría que nos invitaras a todos los que estamos viendo este momento, pues, dónde podemos seguir tu trabajo, dónde podemos seguir el trabajo de Hipólito. Y obviamente, como La Rata en el Laberinto es un espacio de literatura en memoria de ciudad, pues también que nos comentes un poco acerca de tus publicaciones escritas. Sabemos que tienes unas muy buenas publicaciones, unas excelentes publicaciones que nos llevan también a la luz de la memoria y siento muchísimo, lo digo también a modo de estudiante, al territorio de la paz, al territorio de poder construir desde una intención un poco más clara, pensada, y eso es lo que a mí me llama muchísimo la atención. Entonces, pues nada, profe, te cedo ahí la palabra.
Pues Sebastián, ahorita hay dos que están en el mercado, que es Anibailando, en donde trabajamos la ritualidad de la danza tradicional desde la danza zoomorfa, es decir, de buscar diferentes posibilidades expresivas del cuerpo desde la danza tradicional, ¿sí? Porque vuelvo y repito, ella se ha situado en la forma para el espectáculo. Entonces lo que pretendo yo siempre pensándome en la danza para el contexto escolar es que la danza zoomorfa nos permite a nosotros como docentes y a los estudiantes que están en nuestra tutela hacer laboratorios en donde el cuerpo se convierte en otra cosa, ¿sí? Entonces desde allí Anibailando es un libro que nos invita a explorar desde la danza zoomorfa y con el propósito de explorar otros lugares del cuerpo, ¿sí? Luego viene Danza Tradicional Contemporánea, que es la última publicación que salió en el 2020, en donde se recogen, dijéramos, diferentes experiencias de aula y de creación para la escena, en donde la danza tradicional hace eso, se desfragmenta y se reconstruye para poder lograr poner en el escenario dramaturgias y narrativas distintas a las coreografías ya existentes, es decir, tomar el canon de la danza tradicional y sus dramaturgias para generar nuevas dramaturgias y el cuerpo también trabajarlo desde otro lugar expresivo, una cosa de una danza que nazca más de la emoción, de adentro para afuera, dijéramos, que una danza desde la forma. Y en este año estamos trabajando ya para la publicación del texto de mi año sabático que se llama Entre Voces, que es una entrevista que hacemos a 10 maestros de la danza tradicional de diferentes generaciones. Y entonces lo interesante del texto es cómo reconocemos el trabajo de estos maestros de larga trayectoria y cómo los de corta trayectoria o los más contemporáneos trabajan la danza tradicional en el contexto educativo. Y nos permite unos contrastes sumamente interesantes entre metodologías, pedagogías, apuestas de conservación, de creación, de formación, y cómo ellos aprendieron, cómo ellos proyectan eso y cómo los nuevos maestros de danza tradicional colombiana tienen otras perspectivas y otros lugares también para llegar a la escuela. Eso es lo que estamos trabajando teóricamente y bueno, y pues Hipólito por supuesto invita a leer los múltiples libros que hay alrededor de la danza tradicional de múltiples maestros, Alberto Londoño, Delia Zapata, Patricia Jaramillo, Gustavo Rodríguez, José Guillermo Laguna. Hay N autores y nosotros siempre vemos las mismas danzas en los mismos festivales. Entonces eso es lo que siempre cuestiona Hipólito. No lo ha dicho, dijéramos literalmente, pero veladamente lo que está invitando es a eso. Vale, mi profe, entonces pues no, nuevamente mil gracias por asumir esta invitación también a La Rata en el Laberinto. Es muy grato para nosotros pues tenerte acá en este espacio y pues nada, acá estaremos también presentando un cortico fragmento de tus espacios también, por ahí una que otra fotito. Y no, mil gracias nuevamente y para todos los que nos están viendo pues en este momento, aquí abajito podrán encontrar toda información acerca de cómo encontrar también los diferentes insumos pedagógicos que tiene nuestro profe Hans Plata para que se conecten un poquito más con esta idea que les comentaba pues capítulos pasados, poder entender el arte como una acción tan nuestra, tan propia, tan de acá, que no necesitamos remitirnos a grandes historiadores ni a la gran historia del arte, pues porque eso a la final no es lo que busca este espacio. Este espacio busca hacer memoria muchísimo de lo propio, de lo nuestro, y creo que pues también consultarnos entre nosotros es una manera también de validar muchísimo de ese conocimiento que tenemos y que es muy valioso. Profe, mil gracias por el espacio, mil gracias por asumir nuevamente la invitación y nada, siempre bienvenida a este espacio, La Rata en el Laberinto, Literatura, Memoria y Ciudad. Bueno, a La Rata en el Laberinto, mil gracias y que este laberinto nos lleve a diferentes lugares en donde nos sorprendamos de todo lo que tenemos nosotros en el contexto cultural y artístico, que muchas veces por estar volteando el ojo eurocentrista allí para que nos validen, entonces olvidamos todo lo que tenemos acá y no lo validamos o lo valoramos mejor como debería ser. Un gran abrazo a ustedes y Sebastián, pues muy amable por la invitación y cualquier cosa. Aquí quedamos a la orden y por supuesto don Hipólito también está dispuesto a hablar con ustedes cuando quiera. Muchas gracias, muy queridos a la Carray. Muchas gracias, profe. Chao, cuídense mucho.
La danza y el movimiento como un espacio vivo ha sido la herramienta fundamental para muchos de los que practicamos la danza o realizamos el arte danzario para poder manifestar lo que vivimos y lo que sentimos, pero también nos ayuda a hacer memoria de nuestra identidad. Es por eso que desde La Rata en el Laberinto agradecemos la presencia del maestro Hans Plata por haber compartido toda su experiencia, y también los y las invitamos a que hagan lectura de sus textos y también puedan compartirlo con más personas. Estos textos nos ayudan a acercarnos un poco más y a entender también cómo desde este arte danzario podemos seguir y cómo contribuye a esa construcción de memoria, territorio y paz, que es lo que hemos venido trabajando durante estos capítulos, y también importante conocer todas esas personas que han contribuido para esa construcción, tanto a nivel personal, pero también a nivel comunitario y social. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Les agradecemos por su siempre tan atenta sintonía. Queremos recordarles seguirnos en nuestras redes sociales, @uchuva.literaria, @jóvenes, cultura y paz. Mi nombre, Hipólito Martínez, historiador por profesión, pero un acérrimo seguidor del folclore coreográfico colombiano. Bogotá, ciudad creadora. Alcaldía de Bogotá.